Tu esposa puede perder la pensión post-mortem porque olvidaste registrarla como beneficiaria. La respuesta es no. Si alguien te dice que sí, hoy te voy a demostrar por qué está equivocado. Durante años, Pemex negó pensiones porque el trabajador no había registrado a su esposa o concubina como beneficiaria. Sin embargo, la Suprema Corte analizó ese requisito y llegó a una conclusión muy importante. Hoy te explicaré qué resolvió y por qué esta decisión cambió la forma de entender la pensión post-mortem. Vamos al punto. Si un trabajador olvidó registrar a su esposa o concubina como beneficiaria, ¿automáticamente pierde la pensión? No. La Suprema Corte determinó que ese requisito, por sí solo, no puede impedir el acceso a la pensión cuando la persona realmente tiene la calidad de esposa o concubina. Ahora vamos a entender por qué. Imagina esta situación. Un trabajador de Pemex fallece. Su esposa solicita la pensión post-mortem, pero Pemex responde, no aparece registrada como beneficiaria. Entonces, niega la pensión. Parecía un asunto terminado, pero el caso llegó hasta la Suprema Corte. El reglamento establece que la esposa o concubina debía estar registrada como beneficiaria, y aparentemente eso resolvía todo. Pero la Corte dijo algo muy importante. Una cosa es un requisito administrativo y otra muy distinta es tener el derecho. Son cosas diferentes. La designación de beneficiarios únicamente corresponde a un trámite administrativo. Esa frase cambia completamente el panorama, porque significa que registrar beneficiarios sirve para facilitar el trámite, no para crear un derecho. Entonces, ¿qué da el derecho? Lo que verdaderamente genera el derecho es la calidad de esposa o concubina, no el papel, no el registro, no la lista de beneficiarios, sino la relación jurídica protegida por el propio contrato. La finalidad de una pensión no es premiar que alguien llenó correctamente un formato. La finalidad es proteger económicamente a la familia cuando fallece el trabajador. Esa es la razón de existir de la seguridad social. Pemex estaba convirtiendo un requisito administrativo en un requisito para tener un derecho. Y eso no es lo mismo. Esa resolución no significa que cualquier persona pueda reclamar la pensión. Tampoco significa que ya no debemos registrar a nuestros beneficiarios. Lo recomendable sigue siendo mantener actualizada esa información. Lo que significa entonces es que la ausencia de ese registro por sí sola no puede destruir un derecho que nace de la calidad de esposa o concubina. Ahora viene una pregunta muy importante. Si la Suprema Corte ya resolvió ese tema, ¿significa que Pemex ya no volverá a negar una pensión por falta de registro de beneficiarios, en este caso esposa o concubina? La respuesta es no necesariamente. Y aquí es donde debemos entender cómo funciona nuestro sistema jurídico. Aunque la Suprema Corte haya emitido ese criterio, eso no significa que automáticamente el contrato o el reglamento hayan cambiado de redacción. Es posible que en la práctica todavía existan negativas apoyadas en esa disposición. Y no quiere decir que esté totalmente mal. Significa que el problema puede seguir presentándose, pero ahora existe un criterio de la Suprema Corte que puede ser determinante para combatir esa negativa. Entonces, ¿qué debe hacer una viuda o una concubina si Pemex le niega la pensión post-mortem únicamente porque no aparece registrada como beneficiaria? Lo primero no es asumir que esa negativa es definitiva. Solicitar conocer claramente cuál fue el motivo por el que se le negó la pensión. Conservar toda la documentación relacionada con el trámite. Reunir pruebas que acrediten que es esposa o concubina. Y buscar una asesoría jurídica especializada para analizar su caso. Si la negativa se sostiene únicamente en la falta de registro de beneficiarios, existe la posibilidad de acudir a la vía laboral, donde será un tribunal laboral el que estudie las pruebas, analice el criterio de la Suprema Corte y determine si en ese caso concreto la persona tiene derecho a ser reconocida como beneficiaria y en consecuencia a recibir una pensión. Es muy importante entender eso. No es la jurisprudencia por sí sola la que entrega la pensión. Cuando existe una negativa, normalmente será necesario que un tribunal revise la legalidad de esa negativa. Por eso,
Conocer tus derechos es el primer paso, pero saber cómo defenderlos puede ser igual de importante. Si este video te fue útil, compártelo con otros trabajadores petroleros y con sus familias. Muchas veces un derecho no se pierde porque la ley no lo reconozca, sino porque nadie sabe que existe o cómo hacer valer. En este canal no buscamos crear conflictos ni promover demandas innecesarias. Nuestro objetivo es explicar el contrato colectivo, los reglamentos y los criterios de los tribunales para que cada trabajador y su familia conozcan sus derechos, sus obligaciones y el camino legal que existen cuando consideran que una decisión puede ser incorrecta. Porque la mejor defensa siempre será el conocimiento.